Es una alegría poder saludar a todos mis hermanos y hermanas en Cristo. Es un privilegio de parte del Padre poder tener un tiempo de ministración, un tiempo de palabra. Así que saludo a todos los hermanos de la Casa Ministerio Internacional Ciudad del Rey, en diferentes ciudades del continente. Es un privilegio verles hoy. Hoy vamos a abordar un tema importante. Creo que el tema se presta en la secuencia de lo que hemos venido hablando acerca de la apostasía de los tiempos del fin. Y hemos venido abordando diferentes puntos importantes de la Escritura. Parte de este dialogar tiene que ver con que la apostasía es uno de los temas primordiales que debemos de abordar, que debemos de estudiar. Punto principal de todo esto es la falta de exponer el tema del pecado. Creo que el estar motivando al ánimo, aunque yo sé que es bueno estar motivando, fortaleciendo, eso es maravilloso, pero también hay sobreadvertencias en la Escritura. Y cuando hablamos del tema de la apostasía, aunque el tema es vasto, y por los minutos que contamos en este medio lo aún comprimido, quiero que notemos hoy cómo podemos ubicar la apostasía. De manera que hemos estado estudiando que la apostasía es un fenómeno espiritual que se reduce en el contenido de abandonar. Viene de apo, fuera, apostasis, fuera del lugar correcto o fuera del camino correcto. Esa es apostasía. Hay diferentes formas de apostasía en la Escritura, pero el principal punto aquí es abandonar a Dios. Por eso es que el punto de apostasía no se puede ubicar sino a partir de aquellos que han tenido un encuentro con el Señor. Por eso es que uno de los grandes dilemas que vivimos hoy es cantidad de personas hoy caídas, cantidad de personas que han afectado la fe de muchos, personajes muy importantes dentro de los círculos cristianos. Por alguna razón pasa algo y hay un desánimo, hay una situación donde la gente se desmotiva, pierde su fe, se desploma a consecuencia de acciones, a consecuencia de malas decisiones de ministerios, de personas. Entonces notamos de que hoy no solamente hay que predicarle a un mundo de Cristo, no solamente hay que predicarle al mundo la necesidad de conocer a Jesucristo como su Señor y Salvador, pero ¿qué hacemos con el remanente? ¿Qué hacemos con los que ya le conocieron o los que le conocen? Corren peligro de caer en apostasía, corren peligro si no entienden lo que el texto menciona. De manera que quiero hacer una llamada de medianoche para ustedes en este tiempo. De manera que hoy tenemos un paraíso donde no es claro quién es cristiano y quién no, no es claro. Hasta aquí todavía creo que está en escala de grises para la mayoría. Hay confusión en diferentes plataformas, formas, a nivel musical. Hay una confusión tremenda. Lo comento puesto porque a mí me hablan, me escriben cantidad de siervos y al final del día hacemos la contabilidad y resulta a quién le creo al final. Porque encontramos personas que
que pretendieron una vida de fe y después resultan con trastornos sexuales, resultan con una desorientación sexual y pasaron años predicando o en cierta forma ministrando dentro de lo que se llama evangelio. Y encontramos eso. Por eso es de que cada día esto empeorará, cada día. Y si no estamos preparados como la novia del Cordero, la novia de Cristo, no estamos preparados, claros, que hay oleadas, así como hay pandemias de virus y este y otro, hay pandemias espirituales que van a tratar de contaminar, dañar, destruir por pensamientos de filosofía muy avanzados, tratando de trastocar la fe. Y hoy, lo que más he visto, por lo menos lo hablo a mi mirada, es una ola de desánimos. Es lo que yo he visto. Por supuesto, hay grupos muy animados, alabado sea el Señor por eso, pero mi tema no es con los animados. Esos ya están animados, hay que dejarlos que sigan animados. Mi tema no es con los que ya están animados, mi tema es con los que viven el desánimo. Mi tema es con aquellos que están desmejorando su fe. Mi tema es con aquellos que están corriendo peligro por el tema apostático. Cuando hablamos de la apostasía, hay algo muy importante que tenemos que aclarar. Cuando hablamos de apostasía, venimos y dice la palabra apo, que es fuera o lejos de, algo cercano, es un prefijo que denota separación, cesación, terminación, reversión. Según el Strong 646, apostasía es deserción de la verdad. De ahí viene apostación, que es un neutro de un adjetivo, del 868, algo separador o un divorcio. De manera que encontramos una cantidad de, de presupuestos acerca de lo que es la apostasía. Muy bien, pero vamos a colocar la escritura para que nos pueda servir durante este tiempo de estudio y de análisis que vamos a estar llevando conjuntamente. Y el primer texto el que vamos a empezar a analizar dentro de lo que es el prefijo de apostasía, vamos a arrancar desde el Antiguo Testamento. El primer punto a analizar la apostasía es la palabra abandonar. Y vamos a encontrar cómo podemos ubicar o definir el abandonar. Por ejemplo, ya lo vengo recalcando, se abandona la fe, se abandonan ministerios, se abandona. Y algo que yo quiero que noten todos es que dentro de ese abandono, que es el peligro, cantidad de caídos. Yo comentaba la vez pasada que platicando con mi hija, adolescentes, ambas, algo interesante era eh, cómo es que hoy en el ámbito musical eh, ya no se sabe si son salmistas, son shows, son artistas, ¿qué son? Al final, ¿qué son? Claro, yo sé que esta propuesta, yo trato de ser reflexivo, trato de tener reflexión. No pretendo decir la verdad, no, yo pretendo nada más exponer lo que el texto dice, no mi comentario ni mi opinión. Hablo desde el texto bíblico. Entonces, por ejemplo, vamos a encontrar asuntos como hay músicos o son salmistas, hay artistas. Entonces vemos que hay un abandono, ya no se sabe, no se define eso. Y esto va a tomar ese rumbo. Entonces, dentro de la apostasía para el tema de hoy es abandonar. Y hay unos pasajes interesantes que quiero que noten acerca de los constantes abandonos. Por ejemplo, dentro de la apostasía tenemos el abandono dentro del cristianismo. Hay una cantidad de cristianos que se están divorciando, cantidad de cristianos divorciándose, cantidad de personas yéndose al mundo, cantidad de personas hoy renegando la fe, volviéndose a otras credos o a otras religiones. Sí hay una apostasía muy marcada, muy marcada. Es más, aparecen grupos que no creen ya en la congregación, no creen en un pastor, no creen en sujetarse, no.
ahora forman su propia iglesia en su casa. Pero eso va contra la Escritura. La Escritura dice que no dejemos nuestra congregación. O sea, si tú tienes tu congregación, debes de permanecer en tu congregación. Pero no, el texto no dice que debo de abandonar mi congregación. Bueno, pero si notamos acerca de la palabra apostasía, quiero que notemos capítulo 2, Jeremías 2, entre otros pasajes que van a aportarnos cómo ubicamos. Jeremías 2:19. Tu maldad, Jeremías 2:19. Vamos a tratar de que todo lo tengamos a la mano. Jeremías 2:19. Tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. Sabe pues y ve cuán malo y cuán amargo es el haber, mire cómo dice el texto, el haber dejado a Jehová tu Dios y faltar mi temor en ti, dice el Señor Jehová de los ejércitos. Entonces, ese pasaje nos está alumbrando desde la perspectiva apostática. El pasaje nos dice cuán amargo es el haber dejado a Jehová. Pero esa palabra, al haber, la palabra dejado, esa palabra es asab, si usted la puede notar, asab, esa palabra asab que aparece ahí, haber dejado, y esa palabra nos dice renunciar o permitir. Esa palabra es renunciar, permitir, abandonar, desechar, faltar, rehusar. Entonces, está hablando que el texto aquí es que conocieron, porque el problema de la apostasía es conocer la verdad y abandonarla. Pero aquí hay un punto que hay que aclarar porque me han comentado, hermanos, sí, pero yo tengo cargos y privilegios. Esto de la apostasía no implica, no hay un antibiótico, una vacuna que yo diga, bueno, porque soy diácono ya estoy vacunado, en ninguna manera. Porque soy apóstol, estoy vacunado, en ninguna manera. Porque soy profeta, en ninguna. Pastor, en ninguna. Aquí hay un peligro inminente, inminente. Entonces, y tampoco es fiable el tema de cargos eclesiásticos, porque el tema está hablando aquí que dejaron y renunciaron. Por eso el texto dice, amargo es de haber dejado a Jehová tu Dios y faltar mi temor en ti, dice Jehová. Entonces, este texto nos ubica, o sea, nos está ubicando que dejaron. Este dejar es una determinación del hombre. Yo ya no voy a, y vamos a ir ubicando varias cosas durante esta secuencia de temas. Entonces, yo puedo, digamos, lo que yo creía al principio, mire, este es un tema interesante porque yo conozco siervos que lo que para ellos eran pecado hace 10 años, hoy ya no es pecado, ya no es pecado. Es bien contradictorio eso, porque conocido, claro, desde mis 17 años que conocí al Señor, personas que renegaban así, es que la música mundana, que esto, que el otro, y predicaban contra ella, pero ya hace poco los veo y los miro, la música mundana ya es normal. Grupos bailando música mundana se muestran como una propuesta cristiana, pero en otros medios de redes sociales muy fuertes salen orquestando bailes eh, que no tienen nada que ver con la fe bíblica. O sea, no es un tema, de mi parecer, es un tema, no tienen razón cuando el texto dice claramente, huid de en medio de ella, salid de ella. Los profetas constantemente decían, salgan de ahí, salgan de la contaminación, salgan del pecado. O sea, los ángeles llegando a Sodoma, ¿se acuerda usted? ¿Cuál es la labor de los ángeles en Sodoma? Sacar a quien, a Lot, escapa, que fue la parte que el ángel le dijo, escapa. Los ángeles le ayudan a salir, lo toman de las manos, lo llevan. Pero ¿por qué los ángeles sacándolos? Porque Sodoma iba a ser destruida. Bueno, entonces el tema es, la idea es sacar, salir. Claro, el texto dice que debemos de ser sal en medio de la tierra. Nosotros somos que sazonamos
Si la sal deja de ser sal, para nada sirve. O sea, el tema aquí no es sino en entender que cuando habla salir es no contaminarnos. O sea, no contaminarnos con las prácticas del mundo. Creo que aquí cabe resaltar aquel pasaje impresionante que creo que es uno de los mayores detonantes de la corrupción de Israel, uno de los mayores detonantes. Muy aparte del becerro de oro que se practicó a los pies de los mandamientos que Moisés traía. Pero algo que recalcó Dios claramente cuando iban a ingresar a la tierra de Canaán, a la tierra prometida, fue: no aprenderán a hacer. Pero si usted lo ve, dice el texto, no aprenderán a hacer las cosas que hay en los poblados, naciones, tribus, ciudades que ya están asentadas en Canaán. ¿Por qué? Porque hay que aclarar aquí algo. Estamos hablando de un pueblo de Israel que venía con la Torá, venía con la escritura. Y ellos ya traían palabra. Ellos venían desde el profeta Moisés, ya venían con la escritura en la mano. A la hora de ingresar a Canaán, ellos ya venían con leyes de Dios a ellos o para ellos. Ya tenían leyes. No adulterar, no fornicar, no mentir, no usarás el santo nombre de Dios en vano, honrarás padre y madre, etcétera. O sea, ahí ya vienen el decálogo. Pero los poblados que estaban en Canaán no tenían ley. Eran pueblos nómadas, eran pueblos sin ley, eran pueblos que se regían a sus formas y crearon ellos sus códigos de comportamiento, de salubridad, de conducta. Ellos lo manejaban, pero no el decálogo perfecto que traía el pueblo de Israel. Pero con el decálogo lo violentaron porque empezaron a entremezclarse. Y aquí viene el tema de la apostasía. Entonces significa que venían con conocimiento de Dios, el pueblo, pero cuando entran a Canaán quedaron fascinados, quedaron extenuados, quedaron asombrados, quedaron eh, eh, perplejos de ver la forma en que se encaminaban, la forma en que se regían, y les gustó. Cuánto pueblo de Dios, hablando del contexto en que lo estoy hablando, se contaminó. Y lo mismo pasa hoy. Ese es el comentario de Eclesiastés en su gran sabiduría. En 2 pasajes alumbra y enfoca: lo que antes fue, será, y lo que fue, será de nuevo. ¿Qué está diciendo? Que las cosas que pasaron se vuelven a repetir. Las cosas que pasaron se van a repetir. En el caso de Canaán, lo mismo se está repitiendo ahora. Entonces hoy tenemos prácticas, lo que se llama hoy un cristianismo actualizado. ¿Qué le llamamos un cristianismo actualizado? No necesita Biblia. O sea, ya no se nota, No hablo en el sentido de atuendos, no hablo en el sentido de la conducta, del testimonio. Ya no es lo mismo. Ese es el tema. Abandono la palabra. Abandono. En el momento que se abandona, cae en apostasía. Por eso el Señor le dice: cuando entren a la tierra prometida, no apostaten, no imiten, no practiquen. Hablando de jóvenes cristianos, no tienen por qué imitar o replicar lo que hace una juventud no creyente. No tiene nada que ver. La conducta marital, la conducta del esposo, tiene ya un decálogo, tiene ya la palabra, le debe de decir cómo es la actitud, el comportamiento del esposo dentro del hogar como sacerdote, claro, pero ¿por qué imita la conducta de hombres no cristianos? Mujeres, no tienen por qué imitar a las mujeres mundanas, no tienen por qué. Porque el texto dice que ellos se vuelvan a ti, pero tú no te vuelvas a ellos. Entonces aquí viene el tema que cada día se va a mezclar. Cada día va a ser más la mezcla. Va a ser más difícil de ubicar. Claro, el texto dice que por su fruto serán conocidos, pero cuando hablo difícil es que va a ir ciertas formas filosóficas entrando que ya no se va a poder ubicar con quién hablo, porque me dice: sí, soy cristiano, pero cristiano del mundo. Sí, practico cosas del mundo, pero soy cristiano, tengo Biblia, oro.
Entonces, ¿eso qué es? Bueno, sigamos. Vamos a correr porque hay muchos comentarios que yo quiero platicar con ustedes. Bueno, en este caso tenemos eso. Tenemos en el 2.19, pero el 2.13. 2.13. Porque dos males han hecho mi pueblo. Leamos Jeremías. Voy a esperar que lo tengan todos. Jeremías 2.13. Quiero que lo encuentre conmigo. Jeremías 2.13. Porque dos males ha hecho mi pueblo. Dos males ha hecho mi pueblo. Miremos cuáles. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Ah, tremendo esto. ¿Mires? Dejaron, mi pueblo me dejaron a mí fuente de agua viva. Naturalmente Él es nuestra razón de ser, de vivir, nuestro amado Jesús, Peña de Oreb. Pero aquí el texto dice que el pueblo dejó, lo deja, lo deja. Esa es una apostasía que vivía el pueblo. Dejaron. Ahora, quiero que noten esto. Dentro de el libro de los jueces, que los jueces, quiero que noten algunos comentarios de jueces. En jueces hay un comentario interesante que aparece en el capítulo 21, versículo 25, jueces 21, 25, y si usted lo lee, lo vamos a tratar de analizar. Jueces 21, 25. El texto nos dice así. Voy a esperar que aparezca en la pantalla para ustedes. En estos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. O sea, es impresionante lograr ver que no había rey. Pero ¿cómo que no había rey? Jehová, estaba el rey, Dios, estaba Dios. Pero ¿qué hacía? Cada quien hacía lo que bien le parecía. O sea, dejaron a Dios. Estamos enfocando un pueblo que simplemente no tiene rey. No tiene. Yo me gobierno, me dirijo, dos caras, soy una cosa en el templo, una cosa fuera del templo, que es lo tradicional y lo normal hoy. Dos caras, dos morales, dos formas de vivir. Y el texto aquí nos está diciendo, en esos días no había rey y cada quien hace. Entre menos, es como hablar de Jesús el Salvador y el Rey. Jesús mi Señor y mi Salvador. O sea, es fácil decir Jesús me salva. Todas las canciones, himnos cristianos, mi Salvador, mi Salvador, mi Salvador. Pero es fácil, Jesús me salva, me salvó, me perdonó la vida de pecado. Claro, nos salvó y nos perdonó. Pero una cosa es mi Salvador y otra cosa es mi Señor, mi Adón. Que cuando dice el texto en hebreo dice Adón, el Adón. Adón es lo que es el Señor. Pero cuando yo digo Adón y le agrego una ayuda al final que sería el Adoní, Adonai, es mi Adón, mi Señor. No el Señor, no, mi Señor, dueño de mí, dueño de mi sexualidad, dueño de mi alma, dueño de mi dinero, dueño del tiempo, dueño de lo que soy. O solamente entonces la mayoría nos quedamos en la cruz. Sí, me salvó en el sentido, me salvó, me perdonó, él vino un día a mi vida, un día muy especial. Sí, hermano, pero eso no es correcto. Eso no es correcto. No se trata de que sea solamente mi salvador, él tiene que ser mi dueño. Él se tiene que adueñar de mí, de mi hogar, de mi casa. Tiene que adueñarse de lo que soy, porque entonces estamos mal. Esa es parte de una apostasía. Y ubicar que Él es Señor, dueño de todo. Yo lo hago Él mi dueño. Yo le pertenezco a Él. Mi hogar, mi casa, mi vida sexual, mi vida moral, mi dinero, poco, mucho, nada, mi título, casa, terreno, no importa. Es de Él. Pero hoy tenemos cristianos que Jesús es mi Señor, pero que no me toque el dinero.
Es Jesús mi Señor, pero que no me toque el tiempo. Jesús mi Señor, sí, pero que no me moleste. Esos están como aquel siervo del centurión o el centurión cuando va con el Cristo. Y Cristo le dice, voy a ir a orar por tu enfermo, a tu casa. Y el centurión, ¿qué le dijo? Solo profetiza, eres el profeta, profetiza y mi criado sanará, porque no soy digno que entres bajo mi techo. Es lo que pasa. No soy digno. ¿Para qué? ¿Para qué vas a entrar? Vivo en desorden, maltrato familiar, mis hijos mal, torcidos, mi casa es un caos. ¿Para qué vas a llegar? Mejor soltar la palabra. Por eso es que me interesan esos movimientos de soltar palabra. ¿Por qué soltar palabra? Si vivo indignamente, ¿cómo? ¿Cómo? Hay una mala aplicación. Por eso es que él no permitió que fuera a su casa el Cristo. Por eso se llama mensajes telegrafiados. Mensajes telegrafiados. No quiero confrontación, no quiero que me pongan en orden, no quiero que se me discierna mi hogar, mi sexualidad, mi dinero. No quiero discernimiento, no quiero pasar el área de laboratorio. Yo no quiero pasar por el escáner, no quiero pasar por el escáner de Dios, por el escáner de una autoridad. Yo no quiero. Yo solamente profetice, me dé palabra. Cuidado con eso. Ahora, pero vamos a ver, por ejemplo, Jeremías 17:13. Jeremías 17:13. Tantos pasajes que quiero mostrarles, pero algunos importantes. Jeremías 17:13. Jeremías 17:13. Oh Jehová, esperanza de Israel, todos los que te dejan serán avergonzados, y los que se apartan de mí serán escritos en polvo, porque dejaron a Jehová manantial de aguas vivas. Ese es el gran dilema. Y ese es bien tremendo, ese es preocupante. Preocupante solamente usar a Dios como aquellos asuntos de primeros auxilios, uses en caso de emergencia. Pareciera la iglesia hoy un área de intensivo, que solo llegamos porque ya se me destruye el matrimonio, solo llego porque ya la enfermedad me mata, solo llego ahí porque ya pronto y me cae el ministerio público, y llego a la iglesia solo porque ya perdí un hijo. O sea, el tema es, llegamos a la iglesia en caso de emergencia, pero si no fuera por emergencia, ni en cuenta el Señor, ni en cuenta el Evangelio, ni en cuenta la congregación. Ese es el grave daño. O sea, el punto aquí es, ¿por qué dejar a Dios? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No hablo y hoy quiero aclarar, porque de repente más de algún confundido va a parar de esto. O sea, yo no hablo de cargos, yo quiero aclarar. Porque yo conozco muchísima gente con cargos y están perdidos, perdidos en el templo, aunque tengan cargos. Claro, ¿cuánta gente tienen cargos y privilegios y tienen doble vida? Doble vida. Tienen dos mujeres, dos maridos, tienen dos hogares, tres hogares y en altares. Entonces la pregunta es, entonces, ¿en qué estamos? Ese es el punto al que yo quiero llegar con ustedes. Ahora, algo que me interesa es mostrar, muy interesante. Dentro de esto, vamos a encontrar una cantidad de falsos. La vez pasada yo había comentado, encontré más falsos, la palabra pseudo profitis o pseudo apostolos o pseudo hermanos. Hay pseudos que son falsos, que no son legibles, que no son veraces. Recordemos que hay entre otras leyes y otros temas que vamos a abordar la próxima semana es cuáles son las características del verdadero, porque tienen que haber características del verdadero. Recordemos que estamos en época de la piratería, todo es pirateado, hoy todo es pirateado. La música mundana solo le cambio letra, le pongo una música evangélica y eso ya es cristiano. Eso es pirata. O sea, hoy tenemos puras fotocopias y fotocopias baratas, malas copias, pésimas copias. Eso es lo que tenemos ahora. Por eso es que da pena, de veras da pena ver la confusión que le trae a los jóvenes todos estos. Una pena, porque al final y al cabo
Los únicos que salen dañados son un remanente, un grupo que están viendo. La generación que está levantándose, la generación de los 10 a los 15 años, de los 15 a los 20, están levantándose espiritualmente y ¿qué están viendo? Íconos, artistas, shows, montajes, Broadways, Hollywoods, ¿qué están viendo? El tema es que están viendo. ¿Qué están viendo? ¿Están viendo ministerios de Dios o están viendo malas fotocopias? Malas fotocopias de Pablo, malas fotocopias de Timoteo, pésimas fotocopias de Débora, hablando de mujeres profetas, pésimas fotocopias de apóstoles, pésimas fotocopias de hermanos Timoteo, de hermanos Epafras, de hermanos. Ese es el tema. Ahora, yo quiero aterrizar en este comentario. Por ejemplo, la escritura nos habla de algunos, voy a mencionar algunos rapiditos. Por ejemplo, en el Salmo 27:12 dice, habla de testigos falsos. Dígame, ¿cuánto testigo falso hay hoy? ¿Cuánta gente se presta para hablar mentiras en las iglesias? ¿Cuántos se prestan? Cuando la Biblia, si usted se tomaría su tiempo y usted busca testigos falsos o testigo falso, hay cantidad de versículos. La Biblia dice que no usarás el santo nombre de Dios en vano. Y hoy, ¿cuánta gente hace chiste de palabras a la ley de Cristo? Dice. Esa palabra, la ley de Cristo, es una blasfemia. Cada quien con su dinero. No, hombre, pero eso es una blasfemia. Otros dicen, por Dios, se lo juro por Dios. Pero esa es una blasfemia, ese es pecado. Ese es un pecado en práctica. Tenemos testigos falsos, se prestan. Yo he tenido privilegios de ver siervos que se prestan para falsear información. He visto hermanos que se prestan para dar información falsa. Se prestan hasta para entidades del gobierno para mostrarse, pero son falsos, testigos falsos. También la escritura nos habla, ese es en Salmo 27:12, en Mateo 7:15 habla de los falsos profetas, falsos pronosticadores, falsos, no son probables, no son seguros, falsos. Tenemos falsos cristos, que sean falsos ungidos. Cristos en griego es ungidos, investidos, autorizados, avalados, investidos, falsos investidos, falsos. Mateo 24:24. También tenemos falsos apóstoles. Lo tenemos en Corintios 11:13 y en Apocalipsis, cuando le habla a la iglesia le dice, porque has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los hallaste mentirosos. Entonces, hoy tenemos apóstoles de caja de cartón, que salen tipo horno microondas. También tenemos falsos hermanos, segunda de Crónicas 11:26, hay falsos hermanos. Claro, cantamos, amén, aleluya, libre, tú me hiciste libre. Sí, pero el tema está, como dice el texto, creciendo el trigo. ¿Qué es lo que crece inmediatamente a la par del trigo? La cizaña. Y como yo traté de explicarlo la vez pasada, el punto de la confusión entre el trigo y la cizaña es que cuando el trigo, fíjense, pues, el trigo, dos comentarios. El trigo en etapa de inmadurez, voy a repetirlo de nuevo, el trigo en etapa de inmadurez se asemeja a la cizaña. De hecho, puede omitirse cizaña y utilizarse falso trigo. Dentro del lenguaje coloquial de personas que se dedican a asuntos de trigo o a ese tipo de siembras, pueden utilizar el nombre falso trigo. Comúnmente nosotros evangélicos, cristianos protestantes, usamos cizaña, pero usemos hoy falso trigo. Entonces, es decir, el trigo verdadero en etapa de inmadurez se asemeja en todas sus características al falso trigo. Es decir, son iguales. El falso trigo se asemeja al trigo inmaduro. Por eso es que vemos hoy, y hago el comentario, por eso es que es importante que los hermanos crezcan en la fe. Yo animo a crecer en la fe. Crecer en la fe es crecer en el conocimiento, crecer en la palabra. Es tiempo de dejar la inmadurez cristiana, dejar la inmadurez, porque Dios quiere moverse con maduros y hay que crecer. Pero en ese crecer, en el no crecer soy igual que el falso trigo. Por eso ese es el tema.
Sí, yo me convertí a Cristo hace un mes, hace una semana, 2 meses, sí, pero sigo hablando incoherencias, problemas morales, problemas de engaño, mal manejo de dinero, quedando a deber dinero, debo plata. O sea, ese es el tema. Pero soy cristiano, pero con un montón de problemas. Soy igual que el falso trigo. Lo peor del trigo y la cizaña al final, ¿cuál es? Que aunque el trigo en su desarrollo crezca tanto, la cizaña es más alta que el trigo. Su planta llega a ser más alta. Por eso hay que tener cuidado con esos comentarios de que todo lo que crece es bueno. No todo lo que crece es bueno. Ni todos esos crecimientos sobrenaturales son buenos. Porque hay cosas del cuerpo que si crecen mal, ya son tumores y pueden ser tumores malignos. Entonces, no todo lo que crece es bueno. Para el que tenga oídos para oír, que oiga. Entonces, tenemos falsos hermanos, tenemos 2 Corintios 11:26, tenemos falsos maestros, 2 de Pedro 2:1, falsos rumores, Éxodo 26, hay falsos rumores. Jurar en falso, Levítico 6:3, el libro de la santificación. Levítico 6:3 dice, nunca juren falso. También habla Proverbios 11:1, peso falso es abominación a Jehová, peso falso. Uno compra una libra de azúcar y no lleva una libra, no son 16 onzas, son 10, 12, 13. Compras un quintal de maíz, no viene el quintal, vienen 2 libras menos. Compras un galón de gasolina, no viene el galón, viene menos. Entonces, ¿cuánta maldición puede haber en una nación? Por ese pasaje del Proverbios capítulo 11, versículo 1. Pero peso falso no solamente en medidas métricas de productos. También nosotros podemos dar peso falso. Podemos aparentar que pesamos en oro y pesamos en hierro. Ese es el tema. Por eso es que el peso falso también hay que aplicarlo a la vida. Porque puede ser que yo me muestre con cierto valor y peso y cuando llego a la prueba realmente el peso no lo di. Es un peso falso. No, sí, pesa 100 libras, sí, pero no de oro, hierro, cualquier metal, menos oro. Y eso es lo que tenemos que aclarar. También hay un texto interesante de Hechos 13:6, cuando habla de un mago falso profeta judío llamado Bar Jesús. Pero mire cómo lo describe el texto. Dice, mago falso profeta judío llamado Bar Jesús. Bueno, ahora, algo que me interesa aquí es mostrar, y un pasaje más que quiero resaltar entre ustedes en primer libro de Samuel capítulo 15. Yo con esto voy a ir aterrizando mi estudio con ustedes. Qué bueno que algunos hermanos están conectados, que el Señor los pueda bendecir en este tiempo de análisis. Este es un tiempo para poder entender algunas escrituras. Y aquí voy a hacer un comentario al texto cuando Samuel reprende el pecado de Saúl. Hago la connotación exactamente en el versículo 22. Vamos a usar el 22 de partida. Y el 22 creo que es un versículo muy conocido entre el pueblo cristiano. Y el 22 dice, y Samuel dijo, quiero que lo pueda ver conmigo. Primera Samuel 15:22. Y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y en víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer, fíjense, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Verso 23, porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Probablemente en una próxima clase vamos a analizar la palabra desechar. Hay una forma de replicar de Dios al hombre a través de profetas, sacerdotes, hombres siervos de Dios en la escritura, donde constantemente Dios decía, voy a darlo textual, hacer una pequeña paráfrasis. Si ustedes me abandonan a mí, yo los abandono a ustedes. A mí me causa conmoción
¿Por qué Dios dice eso? Si el evangelio que se ha vendido es que Dios me paga la renta, me paga la luz, me paga la comida, que no importa cómo ande yo, Dios me va a ayudar, no importa si ande en adulterio, fornicación, en inmundicia, lascivia, hechicerías, borracheras, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas. Aunque yo mencione las obras de la carne, de Gálatas 5, o sea, el tema es, pero Dios provee, Dios da, Dios ayuda. Ese se llama el evangelio de la oferta. Nunca se olvide, es el evangelio del, del mejor postor. Por eso habrá más clientela donde el evangelio es más barato, donde hay más baratela. Entonces, dentro de esa baratela, encontramos aquí que Dios siempre da. Entonces, la propuesta es, no importa cómo esté yo, Él da, porque Dios es fiel. Y uno repite, pues, yo sé que Dios es fiel, pero la pregunta es, ¿por qué hay pasajes que dice que Dios exige que si yo, que Él va a ser conmigo como yo soy con Él? Es interesante analizar eso también. O sea, es decir, yo quiero que Dios sea leal conmigo, sea leal con Él. Yo quiero que Dios me respalde, bueno, honra a Dios. Yo quiero que Dios haga una obra poderosa en mi vida, bueno, ser fiel y obediente a su palabra. Pero el problema es el otro lado. Alguien me decía, es que pastor me decía un poco confuso, el hermano creo que no le había amanecido un poco con 10 años de evangelio. Me dijo, pero yo vivo de misericordia, hermano. Pues qué bueno, le dije yo, porque aunque la palabra misericordia no aparece tácita, explícitamente en el texto, sino que la palabra que usa es merced o bondad, bondad. Entonces hay que aclarar, porque yo vivo de misericordia, como quien dice, ando mal, ando descuidado, descuido mi alma, descuido mi vida con Dios, ando mal, maltrato familiar, descuido a mi esposa, a mis hijos, cónyuge, bueno, pero, pero Dios está conmigo. Hay que poner en dilema ese punto, porque el texto me dice a mí y el Señor hace una replicación, el Señor replica, el Señor contesta y Él dice, así como ustedes son conmigo, yo soy con ustedes. Eso es innegable, innegable. En el texto sagrado hay más de 15, 20, 30 veces lo repite. Me dejaron a mí, me abandonaron, me dejaron, me abandonaron, no me oyeron, me dejaron, me abandonaron, me dejaron. Ahí está Moisés, ronco se quedó el Moisés, hablando y hablando y hablando y hablando y nadie. Cuando empezó a llover, ahí sí, todo el mundo, hoy sí me vuelvo evangélico, protestante, aleluya. Ah, bueno, ya cuando el agua estaba al cuello. Ese es el tema. Por eso solo con el agua al cuello, evangélicos. Sin el agua al cuello, lo que sea. Pero miren el pasaje. Al final dice, ciertamente el obedecer, estoy usando el pasaje, es mejor que los sacrificios. Y el prestar atención que la grosura a los carneros. Entonces aquí viene el punto difícil de la explicación. O sea, ¿de dónde viene este cuestionamiento? Y el 23, porque como pecado de adivinación, mire lo que dice el profeta al rey y al pueblo de Israel, como pecado de adivinación es la rebeldía. Qué tremendo, qué rebeldía, dejar a Dios, apostasía. El rebelde, dice Proverbios, el rebelde no busca sino su propio mal y mensajero cruel contra el tal será enviado. Por eso van los demonios. Por eso siempre está endemoniado. ¿Por qué? Porque vive en rebelión, rebeldía, constante rebeldía. Porque como pecado de adivinación es la rebelión. Y como ídolos e idolatría la obstinación. Vuelvo como una voz de medianoche. Llamada de medianoche. Por cuanto tú, le dice al rey Saúl, desechaste a Sab, rehusaste, te importó poco. Yo recuerdo aquel pasaje del profeta Samuel, ya en el capítulo 3 del primer libro dice, y Samuel no dejó caer a tierra ninguna de las palabras del Señor. No dejó caer a tierra. Pero hoy
todo lo dejamos caer. Yo creo que Dios está llamando a muchas personas al arrepentimiento en esta hora. Yo creo que hay personas que me están oyendo en diferentes naciones, ciudades, continentes. Creo que es el tiempo de volvernos a Dios. Creo que es el tiempo de dejar de engañarnos, dejar de vivir el engaño el evangelio de pantalla, empezar a vivir el evangelio de la Biblia, no el evangelio que nos vendieron baratamente, espejitos por oro, no, o espejitos por diezmos y ofrendas. Aquí nos está llamando a ordenarnos con el Señor. No importa si es presidente o no es presidente, no importa si es alcalde, no importa si es apóstol, no importa si es mamá, si es papá, si es hijo, no importa quién sea. El texto dice, quien deja a Dios, Dios lo deja a él. Así dice el pasaje. Primera de Samuel 15:23. Usted lo puede leer en su Biblia. Ahora, me interesa algo aquí. El tema aquí es que en el capítulo 15, para hacer una pequeña paráfrasis para ustedes, en el capítulo 15, si usted lee conmigo el versículo 1, después Samuel dijo a Saúl, Jehová me envió a ungir, me envió a que te ungiese. Y eso me interesa aquí, aclarar. Es decir, me envió a que te ungiese. Es decir, hablando del profeta a Saúl, el ungido. Él ya era un hombre ungido, una autoridad en la nación, ungido. Ungido. Miren el cargo, la investidura que estoy tratando de mostrar en diferentes ángulos. Por tanto, esté atento a mis palabras. El ungido. La orden al ungido, ¿cuál fue? El profeta le da la orden a un ungido. El ungido, que era un Cristos, del 24-24 de Mateo. Al ungido se le dice, ve, vas a barrer con esta población. No quiero a nadie. Estamos hablando del rey Agag y todo su ejército y etcétera. Lo interesante del pasaje es que se dice, la orden es al ungido que cumpla eso, pero él no lo hace. Entonces, eso significa, cuando viene el profeta, ya, en el verso 9, y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado, mayor de los animales engordados de los carneros, de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo vil y despreciable lo destruyeron. Es decir, Saúl consintió en perdonar a Agag y lo mejor de sus ganados, lo mejor. Lo vil lo destruyó. Ahora, el tema aquí va. El tema es, el ungido no sabe obedecer. Ese es un gran tema. Ungidos, no importa el rango que le den aquí en las esferas evangélicas, protestantes. Pero entonces el ungido tiene que aprender a obedecer. Aquí un ungido no sabe obedecer, por ungido que sea. Es ungido pastor, y es ungido profeta, es ungido apóstol, es ungido salmista, sí, pero no sabe obedecer. Tiene que aprender a obedecer, aunque esté ungido. El ungido tiene que aprender a obedecer, aunque esté ungido. Pero me dice esto, leamos. Dice en el 11 Dios, si leemos el 11, Dios le habla a Samuel en el verso 11. En el verso 11, miremos. Quiero que lo lean conmigo. Verso 11. Me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. O sea, ¿qué significa eso? Me pesa. ¿Será que Dios le pesará poner a alguien en autoridad a una nación? Le puede pesar. ¿Será que Dios le pesa poner a alguien en autoridad? Le puede pesar. La pregunta es, ¿se equivocó Dios? No, Dios no se equivoca. Dios pone. El problema es el corazón del hombre. El hombre desecha la palabra de Dios. Pero voy a seguir porque quiero terminar ya este tiempo. Y quiero que noten el versículo 15. Aquí me interesa hacer el alto. En el 15 dice el pasaje. Versículo 15. Yo me preguntaba por qué Saúl perdonó eso. ¿Cuál era la estrategia? Y aquí la vamos a descifrar. Miren esta luz en el verso 15. Y Saúl respondió, de Amalec, los han traído porque el pueblo perdonó lo mejor. Pero miren cómo dice, el pueblo, ya no es Saúl,
El responsable de Saúl no era el pueblo, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas. ¿Para qué? Para sacrificarlas a Jehová tu Dios, por lo demás lo destruimos. Eso significa que la orden era ejecutar. No quiero nada vivo de esto, nada vivo. Yo quiero que ya termines. No, la idea de Saúl y el pueblo, astuta, satánicamente era, no, dejemos esto vivo, esto. Y de ahí, ojo, de ahí haremos un sacrificio a Dios. De lo que Dios ordenó que se destruyera, de ahí haremos sacrificio a Dios. Ahora, la pregunta aquí es, Dios no recibió eso. Es que esto es tremendo. Ese es el problema. Nosotros llegamos al altar de Dios con manos llenas de pecado. Nosotros llegamos al altar de Dios con lo que Él nos dijo, deja eso, corta con eso, acaba con esto, quita esto, destruye. No, no, yo parte sí, yo rompo con tales pecados, rompemos con los pecados que nos conviene. Pero relaciones sentimentales mundanas no las voy a dejar, aunque el texto dice que, como dice el texto, no os unáis en yugo desigual con los mundanos, ya lo saben. No, pero el tema está, ¿qué es lo que nosotros dejamos? Lo que nos conviene. Lo que no me conviene no lo voy a dejar. Y lo que no quiero dejar es la ofrenda a Dios. Entonces llega Saúl con el pueblo. Entonces estos grandes animales van a ser para sacrificar a Dios. Dios no recibe eso. Dios no recibe el pecado de nosotros como ofrenda. Yo no voy a recibir lo que yo creo que es para Él. Ahora aquí viene el problema. Entonces el problema es aquí. Y voy a ir al versículo importante. En el 21, mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, fíjense, las primicias de la maldición, para ofrecer sacrificio a Jehová tu Dios en Gilgal. Hermano, ¿cómo? ¿Pero en qué cabeza cabe eso? Ahora me pregunto cuando se piden ofrendas. Entonces la pregunta es, yo puedo tener dinero maravilloso y eso lo ofrendo a Dios. Yo puedo vivir una vida corrupta, pecadora y se lo ofrendo a Dios. O sea, la pregunta es al final, esos movimientos de ofrendas, aunque yo esté mal, ¿Dios recibe eso? Es la pregunta. Aquí está. Porque dice entonces el profeta, se complace Jehová tanto en holocaustos. Él pregunta, porque es pregunta. En el verso 22, 1 Samuel 15, 22, Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, como en que se obedezca. La pregunta es como que pone un balance. ¿En qué se complace Dios? ¿En holocaustos, víctimas, en esas ofrendas? ¿O en que se le obedezca? Aclara, en el texto aclara Samuel, la Biblia dice que se obedezcan las palabras de Jehová. Responde, ciertamente el obedecer es mejor que sacrificios. ¡Ah! Y el prestar atención que la grosura a los carneros. ¡Ah! Entonces, por esa razón encontramos nosotros. ¿Por qué no recibió la ofrenda de Caín? Yo me preguntaba, ¿pero por qué la de Caín no la recibió Dios? Porque el texto dice que Dios vio a Caín y su ofrenda, a Abel y su ofrenda. Es decir, esos movimientos de prosperidad que han sido buenos para lucrar. Entonces la pregunta es, no importa si estás en adulterio, trae tu ofrenda. No importa si estás en pecado, trae tu ofrenda. No importa si estás en rebelión contra tu autoridad, trae tu ofrenda. No importa en el estado, no importa. Lo que quiero es la plata. ¿Cómo que la plata? Eso no dice la Biblia. La Biblia dice que el Señor ve mi alma. Él ve mi vida. Él tiene que verme a mí. Él tiene que cuestionarme a mí. Tiene que pasarme el escáner. Tiene que escanear. Por eso aclara el profeta. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Ciertamente el obedecer. Hermanos, la pregunta del millón es, o la del siglo es, dejamos de obedecer, apostasía.
El no obedecer a las palabras de Dios, diga a las palabras de Dios, lo que Dios enseña en su bendita y poderosa palabra, yo caigo en apostasía. El no obedecer me vuelve rebelde, rebelde a sus palabras, rebelde a Él, rebelde a lo que Él me dice. Yo quiero hoy terminar. Creo que Dios nos está llamando a una franca obediencia. Obedecer su palabra, obedecer su palabra, obedecer su palabra. Vuelvo a repetir, nos está llamando a nivel nación o naciones hasta donde esta voz llegue. Hay un llamado a obedecer su palabra. Un llamado a obedecer su palabra. Un llamado franco, nacional, a nivel de pueblos, de comunidades. Volvamos a su palabra. Salgamos de la rebeldía. Salgamos de la rebelión. Salgamos de la obstinación. No seamos de dos caras. La pregunta al final es, ¿de qué se complace Dios? Y luego dice en el versículo 23, como pecado, 15:23, porque como pecado de adivinación es la rebeldía. Y como ídolos, idolatría, la obstinación. Termino. Por cuanto tú desechaste a Jehová, Él también te desecha para que no seas rey. ¿Hay desechados? Por supuesto. ¿Y por qué? Aquí usted no ve un adulterio, usted no ve un adulterio descarado, una fornicación, lavado de dinero, lavado de dinero. Aquí no ve, aquí lo que ve usted es no obedecer lo que Él nos pide. ¿Y qué Él nos pide? Obediencia. Obediencia. ¿Es bueno dar mi ofrenda a Dios? Sí. ¿Dar mi diezmo a Dios? Sí. Pero qué mejor darlo si mi vida es recta. Qué mejor darlo si soy íntegro. Qué mejor darlo con un corazón limpio, que le agrade a Él, no que le agrade a los hombres, como muchos tratan de agradar hombres. Qué triste es que hayan personas que son más fieles a sus pastores que a Dios. Hay gente que es más fiel a un hombre que a Dios. Hay que ser fieles a Dios y a su palabra. A Dios y a su palabra. Hoy es un llamado. El llamado que hago hoy es un llamado al arrepentimiento. Un llamado a volver a su palabra. Un llamado a volver a Él. Es decir, aquí estoy, Señor. Un llamado. Yo quiero invitar a cuantos se unan a este esfuerzo, a este estudio, que le digan, Señor, aquí estoy delante de ti. Aquí estoy delante de ti. No sé cuántos quieren orar, los que están conectados en las redes, que el Padre los bendiga de una manera especial, los bendiga de una manera especial hoy. Pero hay un llamado a amarle, hay un llamado a obedecer sus palabras, volver a su palabra. Y ese es el tiempo para decirle, Señor, aquí estoy, para que trates conmigo. Aquí estoy para que obres sobre mi vida, para que obres sobre mi corazón, para que obres sobre mi ser. O es un llamado que tú me haces, Señor, hoy a mi vida. En el nombre de Jesús. Si hay personas que se quieren reconciliar hoy con Dios, hay personas que quieren hoy volver a Dios, puedes orar hoy. Tú que has vivido dando ofrendas con una vida pecaminosa, basta de eso. Tú que has estado viviendo vidas dobles, vidas donde solamente tú te engañas. Vamos. Yo tengo lecturas aquí del Facebook en mi teléfono, estoy viendo. Hay peticiones de oración, si hay, envíe su petición de oración, si hay una carga, una necesidad, quiere reconciliarse, por favor, hágalo en este momento para leerlo, para orar por usted. Hay cantidad de gente escribiendo de diferentes ciudades, escribe. Aquí tengo la lectura en este momento, aquí tengo la lectura. Si veo necesidades. Padre, en el nombre de Jesús, vamos a empezar a orar para que el Señor pueda obrar sobre tu vida. Que le digas, Señor, yo quiero volver a ti. Quiero volver a ti, quiero volver a tu palabra, vamos. Quiero ser como un Daniel, como un Oseas. Quiero ser como un Josué. Yo y mi casa a Jehová serviremos. Vamos, pueblo, vamos. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Cielo y tierra pasará,
pero su palabra no pasará. Vamos, amado. En el nombre de Jesús, vamos, clame conmigo. Si alguien puede orar, alguien puede levantar oración diciéndole: Señor, Señor, voy a hacer lo recto en la nación donde esté, voy a hacer lo recto en mi iglesia, voy a hacer lo correcto en mi comunidad cristiana donde yo me mueva. Voy a honrar el ministerio, voy a honrar tu palabra, voy a hacer lo correcto, aunque me rodee de gente pecaminosa, aunque me rodee de cristianos fríos, cristianos mediocres, cristianos tibios que no están claros en la fe. Yo quiero volver a tu camino, yo quiero hacer lo correcto, yo quiero volver contigo, quiero dejar todo pecado. Vamos, hay muchos cristianos hoy que me están viendo caídos, alcoholizados, que han destruido su matrimonio. Vuelve a Dios, vuelve a Dios. La orden de Dios es: vuelve a Él. Cristo pronto viene. Cristo pronto viene, haz cuentas con Él. No puedes perder hoy la oportunidad de reconciliarte, decirle: quiero reconciliarme contigo, Jesús. Quiero reconciliarme. Vamos, ¿cuántos pueden reconciliarse hoy? Hoy no me canso, no me canso. Seré disco rayado para algunos, aburrido para otros, pero es llamada, es tarde de salvación, es hora de salvación para muchos. Es hora de salvación. Es hora, vuélvete a Dios. Házmelo saber aquí en las redes. Házmelo saber. Quiero saber cuántos están volviendo a Dios. Cuántos están diciendo: aquí estoy, Señor. Reempiezo mi vida contigo. Me reconcilio. Vuelvo a tu palabra. Vuelvo a tu corazón. Vuelvo en obediencia. He vivido en rebeldía años. Como músico, como diácono, como predicador, como siervo, he caminado a mi manera, he caminado a mi gusto, a mis anchas, sin que nadie me fiscalice. Señor, fiscaliza mi vida hoy. Señor, mete hisopo. Señor, mete hisopo dentro de mí. Mete hisopo, mete hisopo. Examíname. Tu palabra dice que tú examinas el hombre, el corazón del hombre. Hoy es el día del examen de Dios. Por eso dile: Señor, me vuelvo a ti, yo me vuelvo a tus caminos, me vuelvo. Vamos, oremos. Voy a dar un minuto más. Un minuto más. El Espíritu Santo me dice que me detenga un minuto más. Hay gente enferma por andar en pecado. Gente enferma, gente con problemas por andar en pecado. Entrégale tu pecado al Señor. Vamos. No en calidad de ofrenda, no, llévalo a la cruz. Llévalo a la cruz hoy. Llévalo a la cruz hoy. Llévalo a la cruz hoy. Dile: Señor, aquí estoy. Heme aquí. Heme aquí. Heme aquí. Heme aquí. Límpiame, límpiame y seré más limpio. Límpiame, límpiame. Límpiame, lávame. Vamos, lávame, Señor. Clame conmigo: lávame. Señor, tu sangre puede lavarme, tu sangre. Lávame, lávame. Señor, tu palabra me habla como aquellos ángeles le dijeron a Lot: huye, escapa, escapa, no te contamines con esta generación torcida y perversa. Somos luz de las naciones, pero no imitemos lo que las naciones hacen. No imitemos lo que las naciones hacen. No imitemos a los que viven en falsedad. Dios nos llama a volver a su palabra. Vamos a su palabra bendita, su palabra bendita. Un minuto más, su palabra. Tu palabra es verdad. Tu palabra me lava. Tu palabra me limpia. Tu palabra, Padre, tu palabra. Señor, ¿a quién iremos? ¿A quién iremos, Señor? ¿A quién iremos si solo tú tienes palabras de vida? ¿A quién iré? No sé, no hay a dónde. ¿A dónde? No hay lugar. No existe lugar. ¿A dónde iremos? Dijo tu discípulo, tu apóstol. Solo tú tienes palabras de vida eterna. Hoy nos volvemos a ti. En el nombre de Jesús. En poco tiempo sonará la séptima trompeta, amado. En poco tiempo sonará la trompeta de nuestro amado.
En poco tiempo sonará y te llamará a ti como me llamará a mí. Él nos llamará, vamos, Él nos llamará. Prepárense, prepárense. Hoy soy una llamada, prepárense, 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 prepárense. Muchos se burlan, critican, deje que critiquen, pero tú prepara tu corazón. Prepara tu corazón al amado. Salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Entre la entrada y el altar lloren sacerdotes, ministros de Jehová, y digan: perdona, oh Jehová, tu pueblo. Perdona, oh Jehová, tu pueblo. Vamos, amado, este es el tiempo de volvernos. Ropas sucias quiere cambiar Dios hoy. Quiere quitar ropas andrajosas, ropas de pecado, ropas de adulterio, ropas de mentira, ropas de engaño, ropas de lujuria, ropas de robo. Vamos, la ropa tiene que caer hoy. Tiene que caer hoy toda ropa. Por eso dijo el pródigo: no entró a la casa del padre sin que antes le quitaran la ropa. Hoy es el tiempo de cambiar. Y la Biblia dice en Apocalipsis que las vestiduras blancas de la novia son las obras justas de los santos. Hoy Dios te llama a hacer obras justas. Hacer obras justas en tu casa, en tu esposo, con tu esposa, con tus hijos. Hoy Dios te llama a hacer obras justas en tu congregación donde tú asistes. Hoy Dios te llama a hacer obras justas en tu nación. Hoy Dios te llama a hacer justas en la fe de Jesucristo. Vamos, es el tiempo. Vamos, un minuto más, un minuto más, un minuto más. Este es el tiempo para volver a empezar y decirle: Señor, hoy me arrepiento. He sido de piedra de tropiezo de muchas personas. Me siento avergonzado. He sido piedra de tropiezo para cantidad de personas, Señor. Yo quiero cambiar eso. Quiero cambiar, porque la conducta, el estilo de vida que yo he llevado no ha honrado tu nombre. No ha honrado tu nombre. No han honrado, no he puesto tu nombre en alto. No he puesto tu nombre en alto. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Hoy es el día del Señor. Hoy es el día del Señor. Padre, en el nombre de Jesús, yo pongo en tus manos a todos aquellos que hoy recibieron esta palabra. Padre, ayuda a tu pueblo. Perdónanos, Señor. Sálvanos, lávanos, límpianos. En tu nombre, Jesús. Sálvanos, Padre. En el nombre de Jesús. Te damos gracias. Amén. Amén. Desde la ciudad de Guatemala, pues te bendigo, amado, con todo mi corazón, y deseo con toda mi vida, con todas mis fuerzas, y según el texto sagrado, que la mano del Señor esté siempre contigo. Y juntos hoy, en la misma fe, amando y adorando a Cristo, esperando esa maravillosa trompeta. Esperando esa maravillosa trompeta. No sé cuánto la están esperando, pero dice el texto: pronto viene nuestro amado por nosotros. ¿Cuántos alaban al Señor por eso? ¿Cuántos alaban al Señor? Amados, yo los bendigo. Qué privilegio haber compartido con ustedes ese tiempo. Agradezco el tiempo que me regaló, que me dedicó. Bendigo su vida, su casa. Esta semana va a ser una semana linda, una semana de bien, una semana de fortaleza para ti, para los tuyos, para tu casa. Te bendigo desde el Ministerio Ciudad del Rey en Guatemala. Con todo mi corazón, Dios te bendiga.